Muy bien, queridos hermanos, nuevamente tengo el placer de saludarlos, de decirles buenos días a aquellos que no les he saludado. Espero que realmente hayamos venido dispuestos, prestos, listos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro amado Salvador, a nuestro Padre Celestial, su bendición a esta hora. Sin lugar a duda, Él así lo quiere. ¿Puedes orar, Samuel? Oramos. Padre, estemos en tu presencia, Padre. En este momento queremos pedir, Padre, que tú sigas estando en medio nuestro, como siempre lo haces, Padre, que nos des el entendimiento, Padre, para poder aprender cada día de tu palabra y lo más importante que la podamos almacenar, Padre, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Padre, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, no que solo le escuchemos, Padre. Que podamos ser oidores y también hacedores de tu palabra, Padre. Bendice este momento, Padre. Bendice al predicador, Padre, también. Te pedimos que tú día a día nos sigas, Padre, moldeando tu forma y de tu semejanza, Padre. Gracias por todo. En nombre de tu amor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, como ustedes recordarán, hace un par de domingos atrás comenzamos, un martes fue que comenzamos hablando del Espíritu Santo. Las enseñanzas, recuerden que están subidas en el canal de YouTube de la iglesia. Después, aquellos que no han tenido la posibilidad de acceder pueden hacerlo. Hice Mirador del Lago, ¿no, Michael? Hice Mirador del Lago y ahí salen las prédicas. Pueden repasarlo, pueden escucharlo. La primera enseñanza fue la introducción en cuanto al Espíritu Santo, a donde fue una introducción en manera de reseña. Vimos que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación, estuvo presente a lo largo de la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obrando, por ejemplo, presente en la concepción del Señor Jesucristo, por ejemplo, en la fundación de la iglesia primitiva, cuando vino allí a la tierra, digamos, en Hechos capítulo 2, y así vimos, ¿no es cierto? Simplemente yo hago una súper síntesis de lo que vimos en esa primera enseñanza. También vimos el domingo pasado de que nosotros somos administradores o mayordomos del Evangelio. Como decía Michael, nosotros un día fuimos reconciliados con Dios y Dios estaba reconciliando a la humanidad en Cristo. Pero se nos otorgó, se nos dio el ministerio de la reconciliación y como creyentes tenemos lo que es la gran comisión también, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser, que es el que nos enseña la palabra, es el que nos corrige, es el que camina al lado nuestro, es el que está en nosotros del momento que creímos, por supuesto, en Cristo. Y hoy la enseñanza es continuidad de esta importante doctrina, fundamental doctrina, que es la doctrina del Espíritu Santo. El título de hoy es Espíritu Santo, poder de Dios. ¿Por qué es así? El Espíritu Santo es poder de Dios. Recordaba recién cuando el apóstol Pablo, allí en Romanos 1, versículo 16, dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, también al griego, ¿no? Es poder de Dios, porque los hijos de Dios debemos predicar el Evangelio y el Espíritu Santo está en nosotros y es el encargado de convencer a las personas de que son pecadores, de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Cristo Jesús para recibir el perdón de pecados y también heredar la vida eterna. Vamos a Hechos, capítulo 1, por favor, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Fíjense ustedes que el Señor les dice a los primeros discípulos, a los primeros convertidos, así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. La otra traducción que siempre uso dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Qué importante, hermanos queridos, entender que el Espíritu Santo vino a morar en el creyente para darle poder. Poder desde lo alto para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo. Aquí vemos que los primeros discípulos, como nosotros también, en este caso los apóstoles, tenían una misión muy especial. Y la misión consistía en esparcir el Evangelio, en expander el Evangelio, ¿sí? Pero el Señor les dijo claramente que para cumplir con esta misión, primero necesitaban ser investidos de poder, recibir el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos. Fíjense ustedes que en el Evangelio de San Juan, allí en el capítulo 14, en el versículo 6, ya el Señor Jesús dijo a sus discípulos que Él iba a rogarle al Padre para que les diera otro consolador. Juan 14, 16, perdón. Para que les diera otro consolador, para que estuviera con ellos para siempre. Porque el Señor tenía que ascender. El Señor, una vez que resucitó, después de haber sido crucificado, el tercer día resucitó, y sabemos que por 40 días estuvo presente entre los apóstoles y entre los discípulos, pero el Señor tenía que ascender. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7, el mismo Señor dijo a los discípulos que les convenía que Él se fuera, o sea, que Él ascendiera, que volviera al cielo, para que el Consolador viniera y que Él lo enviaría. Y llegamos a Hechos, capítulo 2, al versículo 1, y los invito a que lo leamos, por favor. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Sin lugar a dudas, como les decía, que lo que vamos a ver es una serie de enseñanzas en base al Espíritu Santo. En realidad es una doctrina, un estudio bíblico que nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a compartir una serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas u otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que ocurrió en la historia de la humanidad? La venida del Espíritu Santo a la tierra. Lo que había sido prometido aún por el mismo Señor, profecías en cuanto a la venida del Espíritu Santo a la tierra, se cumplen en el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo viene a residir, a vivir, a habitar en cada uno de los primeros creyentes, apóstoles incluidos. Está claro que debemos saber diferenciar, y por eso es tan importante estudiar las Escrituras, profundizarlas en dependencia del Espíritu, en oración, porque esto ocurrió por primera y única vez. Muchas veces hay muchas enseñanzas, falsas iglesias incluso, que llaman al Espíritu Santo que venga. El Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo ya está en la tierra. Está la iglesia aquí en la tierra, el Espíritu Santo está acá. Y el Espíritu Santo mora, habita en cada persona que creyó en el Señor Jesucristo y se arrepintió de sus pecados y le recibió en su vida como Salvador y Señor. El Espíritu Santo, no hay que llamarlo, el Espíritu Santo ya está presente en la tierra. Lo que el creyente debe anhelar y debe procurar es la llenura del Espíritu Santo para andar bajo el Espíritu o ser guiados por el Espíritu Santo. Yo digo bajo porque sometido a la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Continuamos. Vemos allí ya la venida del Espíritu Santo. Ya los primeros creyentes recibieron el Espíritu Santo, y hoy en día, ¿cómo lo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Cuando creemos.
el momento en que creemos, pero con arrepentimiento verdadero, arrepentimiento genuino, de que somos pecadores y que por nuestros medios no nos podemos salvar, que por nuestros medios no vamos a entrar al cielo, si no nos reconciliamos con Dios, y allí es cuando nos debemos confesar pecadores, pedirle perdón al Señor, invitarlo, primero pedirle perdón, pedirle que nos limpie, nos perdone, invitarlo que entre en nuestro corazón y recibirlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Allí el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Pero qué importante que veamos ese obrar del Espíritu Santo en los inicios de la iglesia primitiva. Allí en el versículo 14 de Hechos 2, vamos a leer algo muy importante. Toda la Escritura es importante, pero esto es sobresaliente. Hechos 2, 14. El título en la Reina Valera dice Primer discurso de Pedro. Y fíjense ustedes, versículo 14. Entonces Pedro, una vez que ya habían recibido el Espíritu Santo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza el discurso, comienza lo que es la exposición del Evangelio, comienza a testificar, comienza con una reseña incluida, una reseña histórica, ¿sí? Incluida, comienza a predicar a la multitud presente ese día, el día de Pentecostés. Expone el Evangelio, presenta a Cristo, presenta el sacrificio de Cristo, a tal punto que fíjense ustedes lo que dice el versículo 37 de este capítulo 2. Fíjense cómo se ve el poder del Espíritu Santo en acción. Versículo 37, por favor, de Hechos 2. Vayamos rápido a Hechos 2, 37. Dice así: que las palabras de Pedro, lo leemos, dice, al oír esto, o sea, todo lo que le expuso, que después ustedes en su casa lo pueden leer, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿O qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? En otras palabras, lo que vemos que sucedió es que las palabras de Pedro, que en realidad no eran de Pedro, eran de Dios por medio del Espíritu Santo, traspasaron el corazón de los presentes, penetraron el corazón de los presentes, a tal punto que ellos sintieron esa convicción de pecado y ese deseo y esa necesidad de reconciliarse con Dios. Por eso le dijeron: ¿qué hacemos, varones? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Qué debemos hacer?, le preguntaron los apóstoles. Y allí en el versículo 38 Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Qué hermosas palabras, qué palabras elocuentes, pero contundentes por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras le dijo así Pedro: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y como consecuencia y como testimonio de haberse arrepentido de los pecados y volverse a Dios, debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo de Dios. A partir de ese momento, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo en sus corazones, reciben el Espíritu Santo. Y reciben lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que ya a medida que avancemos en esta enseñanza lo vamos a ver. Ejemplos. Tenemos ejemplos del obrar del poder del Espíritu Santo. Simplemente los menciono, después ustedes tomen nota, lo anotan en su casa. Hechos 2:41, vemos conversión de 3.000 por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:41. En Hechos 4:4 vemos la conversión de 5.000. Por ejemplo, en Hechos 10:46 vemos la conversión de los gentiles presentes en la casa de Cornelio. Y así podemos encontrar otros eventos
que manifiestan, que expresan y que podemos nosotros contemplar hoy en las Escrituras el accionar, el obrar y el poder de la persona del Espíritu Santo. No nos olvidemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona, porque Dios se manifiesta en tres personas. Dios es uno solo y se manifiesta en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hermanos queridos de la Iglesia del Señor en Vialé Macé, si usted ha creído en Jesucristo puede experimentar el mismo poder. No tenga miedo, no es que le va a venir una llamita de fuego y se le va a chamuscar el cabello, no. Eso ocurrió una vez, nada más, exclusivamente. Pero si usted ha creído en Jesucristo, la palabra, la Escritura dice que el Espíritu Santo ya habita en su corazón y en mi corazón, en su vida. Pero qué importante que también contemplando y considerando las Escrituras, vemos que hay un proceso. Nótese, dice la Escritura que recibieron el Espíritu Santo. Si recibieron el Espíritu Santo es porque primero creyeron. Hay que creer, arrepentirse. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó en nosotros? Recibimos el Espíritu Santo en el momento que creímos. Luego, al venir el Espíritu Santo a habitar en nosotros, nos dio ese poder que necesitamos y que Dios nos ha otorgado para predicar el Evangelio, para testificar. Y ahora tiene que suceder lo tercero, el tercer paso, ser testigos. Aquí lo vemos en el día de Pentecostés, a tal punto que fueron testigos con resultados extraordinarios. Recién les mencioné, Hechos 2:41, conversión de 3.000 personas, Hechos 4:4, conversión de 5.000, y así sucesivamente. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que sucede hoy con las campañas evangelísticas que se llevan a cabo? Que muchas veces se levanta la mano y lloran y se caen de rodillas, incluso algunas personas se postran ante el piso en presencia de Dios y no están en las iglesias. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pregunta? ¿Qué interrogante? Se lo dejo a cada uno de ustedes para que indaguen en las Escrituras y en oración en la presencia del Señor. ¿Por qué hoy no ocurre lo mismo? ¿Son distintos tiempos? ¿Los apóstoles, los primeros discípulos eran más santos que nosotros? ¿Nosotros somos menos santos? El mismo Espíritu que vino a morar en ellos reside y vive, mora en nosotros. Tac, 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 se la dejo picando, ¿eh? Continuamos. Hermanos queridos, en Mateo, allí no lo busquen porque lo conocemos todo, pero si alguno quiere tomar nota, Mateo 28, puede ser desde el versículo 18 al 20, tenemos lo que se llama la Gran Comisión. La Iglesia de Cristo tiene la Gran Comisión. Y es ser testigos, es predicar el Evangelio, es testificar de Cristo, de lo que Él ha hecho en mi vida. Muchas personas por allí dicen, pero yo no tengo palabras, pero yo no soy preparado, pero yo no he estudiado, pero yo no he ido a un instituto bíblico. No, tenemos el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a que contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona, al oyente, va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque para eso está el Espíritu Santo aquí en la tierra. No nos preocupemos por buscar palabras rebuscadas, por dar un gran discurso, no nos preocupemos. Ocupémonos de cumplir con la Gran Comisión, porque hemos mencionado el otro día en el instituto, Romanos 14:12, dice que un día cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos en la presencia del Señor. Cuenta de lo que hicimos, pero más que todo de lo que no hicimos. Entonces, ¿es solo para los que tienen el don de evangelista la Gran Comisión? No, es para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que el mismo poder, les decía recién, el poder que da el Espíritu Santo para predicar, para testificar, está disponible para todos. Efesios, por favor, capítulo 1.
versículo 13. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y ahí nomás aclara cuál es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nueva Traducción Viviente lo dice así: y ahora ustedes los gentiles, porque fíjense que cuando dice que debía ser predicado el Evangelio hasta los confines de la tierra, allí entramos nosotros, los no judíos. Y dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al ser sellados, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Fíjense el proceso. Oído, o sea que para que las personas oigan el Evangelio, escuchen las buenas noticias, las buenas nuevas, esas buenas noticias de salvación y vida eterna, primero tienen que oír. Y para que las personas oigan, alguien les tiene que predicar. Después que oyen, creen, como nosotros, oímos, después creímos. Y una vez de haber creído, si creemos en el Evangelio, vamos a creer en el Señor Jesucristo. Y una vez de haber oído, haber creído, hay un proceso cuando la persona cree, que es lo que se llama la convicción de pecado, ¿no? Y allí se produce el proceso donde la persona se arrepiente, se humilla en la presencia de Dios y se arrepiente y recibe a Cristo en su vida. Y cambia su rumbo, como siempre decimos. Vamos avanzando hacia allá, hacia aquel punto cardinal, que sabemos que el final es perdición eterna. Cuando la persona se convierte a Cristo, conversión cambia, quiere decir cambiar la dirección. Nos volvemos hacia el punto opuesto, que es que vamos a tener que pasar por una puerta que es muy estrecha, pero es una senda muy angostita, pero sabemos que estando en Cristo nuevas criaturas somos y que el final, cuando lleguemos a esa meta, es de paz y de gozo eterno. Entonces, un proceso, las personas tienen que oír, creer y ser sellados. Recién hablamos del sello, ahí lo leíamos, ¿no? Que el momento que la persona cree es sellada. Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera a los Corintios 12, 13. Dice así la Escritura. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, guiado por el Espíritu Santo, y dice, primero a los Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu, con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tenga en cuenta usted que bautismo o bautizo es ser sumergidos. ¿Sí? Sumergidos. Entonces, cuando la persona cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y es bautizado. Pero no es ese bautismo que se enseña en algunos lugares donde no se enseña la sana doctrina, se enseña una doctrina falsa. Y lamentablemente se confunden las personas. El bautismo es que la persona cuando cree, el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Por eso dice que es bautizado, es sumergido en la iglesia de Cristo. Pasa a ser parte ya de la iglesia de Cristo, como veíamos en el Instituto Bíblico. Hay las iglesias, que son las iglesias locales, y la iglesia con mayúscula, que es la única iglesia, la iglesia universal, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual fue comprada con precio de sangre allí por el Señor Jesús. Entonces allí la persona cuando cree es bautizado, ¿sí? Es sumergido. Y también es sellado, que lo leímos recién en
en Efesios 1, 3 y 14. Ese sello es una señal, una arras, dice la palabra de Dios, es una garantía, es un depósito para el día de la redención, que le pertenecemos a Dios. Por eso dice que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Somos sellados como pertenencia de Dios del momento que creímos en Él. Hermanos queridos, a tal punto que ese sello es como ese sello en un contrato, ¿no? En este caso en un pacto, un acuerdo. Pero alguien pagó por ese pacto, el Señor Jesucristo. Pagó con su vida, con su sangre derramada en la cruz por la iglesia de Cristo, a la cual se entregó Él y a la cual Él nos enseña que así como los esposos deben amar a las esposas, lo deben hacer como Cristo hizo, que amó y ama a la iglesia a tal punto que entregó su vida, ¿no? Estamos llegando al final de esta enseñanza. Quiera el Señor que verdaderamente estemos con los oídos bien atentos para entender, para tomar nota y para obedecer, practicar, hacernos un replanteo de cuál es nuestra vida, nuestra relación con el Señor, ¿no? Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor, versículo 6. Juan 3:6, el Evangelio de Juan, o San Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Lo clarificamos un poquito? Lo que quiere decir más o menos es que el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermanos queridos, en el Señor, creo que en esta mañana el Señor nos habla claramente a través de la palabra. Tal vez en esta mañana el Señor te está mostrando, me está mostrando, nos está mostrando de que hay evidencias de descuido y de desidia en cumplir con la gran comisión. Que tal vez estamos viviendo una vida muy cómoda, una vida en nuestros hogares, en nuestro entorno, una zona de confort de la cual no queremos salir. Y estamos descuidando ese gran ministerio y ese gran privilegio, porque no tiene que ser una carga. Es un privilegio para toda persona que ha nacido de nuevo llevar el ministerio de la consolación para con las personas, que es predicar el Evangelio. Para que así como nosotros un día fuimos reconciliados con Dios, otras personas se reconcilien con Él. Por la predicación que es responsabilidad nuestra. Y es una forma de reproducir la iglesia. ¿La iglesia cómo se reproduce? A través de la predicación del Evangelio. Mientras predicamos el Evangelio y vivimos el Evangelio, la iglesia se va reproduciendo. Romanos capítulo 8, por favor acompáñenme a la lectura de las Escrituras. Romanos 8, versículo 14. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, tenemos que procurar y ocuparnos de tener una vida santa, una vida consagrada a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos dice, el que nos dicta lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Fíjense lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No podemos pretender que una persona que tiene una vida de acuerdo a su voluntad, a su criterio, a su opinión, a sus conceptos, lleve una vida guiada por el Espíritu Santo. Si es grave y es preocupante que nosotros, que un día creímos en Cristo y que experimentamos lo que es
el renacimiento espiritual o el nuevo nacimiento, no tengamos una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo vengo a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo testifico que soy cristiano, pero resulta que mi vida es como que yo te digo que hagas lo que dice la palabra, pero no lo que yo hago. No tengo la misma autoridad de Pablo de decir que me imiten a mí. Pablo la tenía esa autoridad, porque era un imitador de Cristo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos ser, imitadores de Cristo. Excusas, sin lugar a duda que tenemos excusas. Y somos muy buenos para excusarnos, para justificarnos. Pero ante Dios no hay excusas. Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo. La palabra de Dios lo escudriña todo. La palabra de Dios, cuando la leemos con seriedad y con responsabilidad, nos expone, nos desnuda y nos expone ante nuestro pecado y ante nuestras miserias. Hermanos queridos, consagremos nuestra vida al Señor. Ya debiera estar consagrada. Ya es tiempo de que nos alimentemos con comida sólida. No con alimento liviano, porque ya no somos bebés espirituales. La mayoría de los que estamos aquí ya tenemos varios años de creyente y ya tendríamos que dejar de ser alumnos y ser maestros, dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, pero que la mejor maestría sea predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio. Habíamos leído que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y fíjense lo que dice el versículo 15, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que el que ha creído en Cristo ha sido liberado. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Evangelio de San Juan. Si hemos creído en Cristo de verdad, somos libres. Libres del pecado, libres de las ataduras a las cuales Satanás nos tenía esclavizado, y hoy tenemos que tener una vida de libertad. Pero no de libertad según los parámetros del mundo, los parámetros de la sociedad, sino según los parámetros que nos marca la Escritura. ¿Sí? Somos libres. Ya no tenemos que seguir viviendo como esclavos. Pero si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y todavía añoramos, queremos las cositas del pasado, que los pecaditos del pasado. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Estamos descuidando la comunión con el Señor? ¿Estamos siendo irresponsables? ¿Estamos contristando al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros? Hermanos, no juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. Y qué triste sería que nos quememos, que ardamos por una eternidad allí en el lago de fuego y azufre. Claro está que los que estamos aquí, todos un día dimos ese paso de fe, ese paso de obediencia, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su vida pecaminosa, de su naturaleza pecaminosa y pasen de muerte a vida, pasen de la oscuridad a la luz, al reino de su amado Hijo. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es poder de Dios para guiarnos en esta nueva vida, poder de Dios para predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1:7 lo dice clarito, más clarito que el agua. Lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 1:7. Versículo que lo tenemos que tener muy presente, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de timidez, dice otra traducción, espíritu de miedo, dice otra traducción, sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de dunamis o dinamita, de poder, de amor y de dominio propio. Lo leo en la otra traducción. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o de autodisciplina. El dominio propio, la autodisciplina, es que no solo debo controlar mis emociones, mi lengua, sino que también debo autodisciplinarme de acuerdo a la palabra y empezar a sacar de mi vida todo lo nocivo, todo lo que me hace mal, vicios, comida en exceso, malas palabras,
malos pensamientos, me debo despojar de todo eso, tener autodisciplina, dominio propio. ¿Por qué? Porque tengo el poder que habita en mí, el Espíritu Santo. Del momento que creí, el Espíritu Santo vino a habitar a mi vida. Fui bautizado por el Espíritu Santo, he sido sellado por el Espíritu Santo y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El verso 8 dice, por tanto, si tienes ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, por tanto, o así que, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos queridos, amados en el Señor, pongamos las barbas en remojo. Que la enseñanza de hoy realmente nos ayude a meditar claramente, responsablemente y con temor de que si realmente estamos cumpliendo con la gran comisión. Excusa no tenemos. Si hemos creído de veras, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, habita en nosotros. Y Él nos da el poder para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo. No hace falta que cuando el próximo domingo vengamos, la mitad estén aquí porque la mitad me dijeron, no, me digan, se fueron a África, Asia. No hace falta. Hay que empezar por la casa. En ese versículo de empezar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, tiene un significado. Jerusalén, empezar primero en la casa. Y muchos creo que fallamos. Empezar en la casa. Después con el entorno. No nos preocupemos primero por irnos tal vez a África o irnos a, no sé, al Chaco salteño. Si Dios nos da la posibilidad y abre todas las puertas, seguramente así pasará. Pero no hay que saltear los procesos, los pasos. Empecemos por casa. Seamos esos predicadores, esos evangelistas, esos hijos de Dios que el Señor quiere, empezando por nuestro hogar. Guiando a nuestros seres amados a Cristo, testificándoles, predicándoles, pero viviendo el Evangelio. El Señor nos ayuda, porque el Espíritu de Él está en nosotros. El Señor nos ha bendecido. Tengan un excelente domingo. Hermano, ¿puedes cerrar con una oración, por favor? Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos habla claramente, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque verdaderamente en este lugar hay un pequeño grupo de personas que estamos dispuestos a escuchar tu palabra, a rectificar, Señor, cuando estamos en un error. Si esta palabra que has puesto en el corazón de nuestro pastor ha sido para exhortarnos, Señor, sabemos que es para nuestro propio bien, Señor amado. Por lo tanto, te ruego, Señor, que durante este día, durante toda esta semana, estés recordándonos una y otra vez esta responsabilidad que tú nos has dado, Señor amado. Gracias por tu Santo Espíritu que mora dentro nuestro, que sepamos aprovecharlo, que sepamos acomodar nuestras vidas de acuerdo a Él y no tratar de acomodarte a ti de acuerdo a lo que nosotros queremos, Señor amado. Que aprendamos a administrar nuestro tiempo, nuestra familia, Señor, a no quedarnos callados de esta salvación tan grande que nos ha dado por medio de tu Hijo Jesucristo. En su santo nombre te oramos. Amén, Señor. Amén, Señor.